El himno del Ecuador sonó en el Stade de France en París durante la entrega de la medalla de oro al marchista cuencano Daniel Pintado, ganador de los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos. La compra de imágenes del iris no tiene regulación y los controles sobre el uso que de ellos haga la empresa WorldCoin no se pueden realizar por falta de personal en la Superintendencia de Protección de Datos. Los contagios de tuberculosis se extienden a las familias que visitan a los presos en las cárceles del país, según datos del Comité Permanente de Derechos Humanos. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y asegura que hay evidencias suficientes sobre el triunfo de la oposición. La Cinemateca Nacional, que celebra 100 años, conserva entre sus tesoros un video de 1949 sobre el terremoto de Ambato, que dejó 6.000 fallecidos, y Ecuavisa le muestra las imágenes. El Chito Vera revela que parte de su estrategia para la pelea contra Davinson Figueiredo será sacar provecho de la velocidad, aplicar más llaves y ventaja de golpes en el piso. La reserva del Chocó andino acoge al 30% de las aves del país que por su colorido, rareza y peligro de extinción atraen a especialistas y aficionados del mundo. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. El atleta Daniel Pintado recibió hoy su medalla de oro. El himno del Ecuador sonó en el Stade de France en París y Luigi Marchele cubrió la premiación. Luigi. Así es, Steffi, amigos, muy buenas tardes, el gusto de saludarlos una vez más desde Francia con todas las novedades de estos Juegos Olímpicos y sí, una jornada muy emocionante con esta premiación. Por cuarta vez en la historia de Juegos Olímpicos sonó el himno del Ecuador, se lo contamos a continuación. París, pintado de oro. Muy buenas tardes desde Francia. Daniel Pintado recibió finalmente su medalla que lo acredita como el campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha en una ceremonia realizada en el Stade de France, prácticamente lleno, en el arranque de la sesión de la tarde y noche del primer día de atletismo sobre pista. Daniel Pintado, que ayer logró este triunfo, 1 hora 18 minutos y 55 segundos, para ser el segundo ecuatoriano en coronarse campeón en esta disciplina, emulando lo que hizo en 1996 Jefferson Pérez. Pintado, que ha tenido unas 24 horas bastante movidas, atendiendo a muchísimos medios de comunicación, recibiendo muchísimas llamadas y muestras de afecto, felicitaciones, que fue lo que nos pudo comentar Daniel luego de que recibió su medalla. Un poco abrumado también, pero ya pensando en su próxima competencia, que será la prueba del 7 de agosto, el relevo de la marcha, la que competirá junto con Glenda Morejón. Algunos detalles también de esta ceremonia, donde estuvieron premiados Caio Bonfim, el brasileño que recibió plata, y el español Álvaro Martín con la medalla de bronce. Un día histórico, recibiendo la medalla de oro en el Stade de France. El atleta ecuatoriano subió al podio con sus lentes, luciendo el uniforme tricolor, muy sonriente, y luego sonó el himno del Ecuador, un momento que conmovió al mismo Daniel Pintado, que decía, no sabía lo que estaba pasando, no sabía dónde estaba. Ya le terminó de golpear el hecho de que logró uno de sus grandes sueños, una de sus grandes promesas a su madre, ser campeón olímpico. Una meta por la que trabajó prácticamente toda una vida. Y el marchista ecuatoriano Daniel Pintado conversó en exclusiva con el programa Contacto Directo, esto fue esta mañana, donde reveló algunos detalles de cómo fue la competencia, cómo fue el camino para llegar hasta esta medalla de oro y también qué es lo que se viene para él. Con ustedes, esta entrevista con Daniel Pintado. Va a darnos una alegría enorme a todo el Ecuador. Si algo tuvo claro Daniel Pintado al pararse en la línea de partida en París con 20 kilómetros por delante, es que quería vestir de gloria a 17 millones de ecuatorianos. Y lo logró porque es un soñador. Así se definió en una entrevista exclusiva para Contacto Directo. Eran mis terceros Juegos Olímpicos. Yo decía que esta era mi tercera bala.
Entonces estaba con mucha energía positiva de hacer una gran competencia, de ser muy inteligente en todos los kilómetros, porque sabía que todos los adversarios físicamente éramos muy fuertes. Para el atleta de 29 años, el objetivo era ahorrar energía, porque sabía que las cosas se iban a poner fuertes al final de la competencia. No desesperarse fue vital para sobrellevar el dolor físico en el último kilómetro. El último kilómetro es eso, es el esfuerzo diario que hacemos todos ecuatorianos, es cuando ya no podemos más y buscamos un extra para llevar el sustento a nuestra familia. Yo lo tomé así, sabía que este evento me podía cambiar la vida, que soñaba con los Juegos Olímpicos, mi madre soñaba con los Juegos Olímpicos, sabía que toda mi familia estaba en Ecuador expectante a lo que podía pasar. Su prioridad ahora es descansar y recuperar energías, porque está a menos de una semana de su próxima competencia, en la categoría de relevos mixtos de maratón, junto a su compatriota, Glenda Morejón. Glenda fue sexta en los 20 kilómetros femenino. Entonces yo tengo mucha expectativa de que si ambos hacemos un gran trabajo podemos darle más alegrías al país. Para Pintado, su entrenador Andrés Chocho ha sido fundamental para cambiar la estrategia de Tokio y consagrarse campeón olímpico en París 2024. Mi entrenador Andrés Chocho es el que me estaba dando las instrucciones de lo que tenemos que proceder, de lo que tenemos que hacer. Con mucho aprecio y como también esta medalla es de igual manera de Andrés Chocho. Su regreso al país está previsto para el lunes 12 de agosto. Lo que más quiere es ir a Cuenca, abrazar a sus hijos y estar con su familia. Cuando son las 8:07 p.m. acá en territorio francés, 13 horas con 7 minutos en territorio ecuatoriano, nosotros vamos a cortar este primer enlace, pero como siempre nos conectamos más adelante con más información, porque estamos en Saint-Quentin-en-Yvelines. En pocos minutos arrancan las semifinales de BMX Racing. Alfredo Campo, apoyado por su familia, y 21 familiares de Alfredo Campo acá para ver su competencia. Tienen la ilusión de meterse en la final, que será hoy mismo, y por qué no, mejorar ese resultado. El quinto lugar que obtuvo en Tokio, ahora va por una medalla. Nos encontramos más adelante. Iris, regalando la identidad. En Ecuador no hay impedimento legal para que se realice el escaneo del iris. La Superintendencia de Control de Datos puede hacer una investigación de oficio sobre el manejo de la información, pero esta institución aún no está en funcionamiento. Adriana Bermeo amplía la información. El escaneo del iris que está haciendo la empresa WorldCoin en Ecuador inquieta. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y las fundaciones Mil Hojas y Fundamedios alertaron sobre los riesgos de entregar información sensible y señalaron que podría significar una vulneración de los derechos de privacidad de miles de ecuatorianos. Esa empresa no cuenta con una licencia o permiso para funcionar en el país, pero tampoco la necesita. El superintendente de datos, Fabricio Peralta, explicó que este modelo de negocio busca aliados comerciales en los países en los que realiza el escaneo del iris. Dicho de otra manera, no tiene impedimento legal porque la Ley de Protección de Datos establece que se necesita un requisito para el tratamiento de ese tipo de información, la autorización de cada persona. Lo que hacen ellos es buscar socios locales a quienes les entregan los dispositivos que sirven para escanear el iris. Tienen también, pues, una licencia para utilizar la marca o el signo distintivo de WorldCoin. WorldCoin está en Ecuador desde hace un mes y las personas que se han acercado a los 6 puntos de escaneo del iris en Quito y Guayaquil solo han tenido que descargar una aplicación y autorizar en ella el uso de sus datos. La Superintendencia de Protección de Datos sí puede iniciar una investigación de oficio o por alguna denuncia para verificar el uso de la información que se obtiene con el escaneo del iris y las seguridades con las que se maneja, incluso limitar el funcionamiento de la empresa si se detectan irregularidades. Sin embargo, por ahora no es posible. La superintendencia aún no funciona. No se asigna el presupuesto. Soy el único funcionario posesionado y en ejercicio de sus funciones. Recientemente se aprobó por parte del Ministerio de Economía y por parte del Ministerio del Trabajo el presupuesto destinado al pago de los funcionarios del nivel superior jerárquico, entre los cuales estoy yo, para empezar.
pero también falta todavía el presupuesto para todo el personal operativo. El superintendente Peralta reconoció que se reunió con representantes de WorldCoin el 17 de julio, pero fue una reunión informativa que no implicó autorización alguna. Es decir, que en un tema tan sensible no hay regulación específica. Al menos 10 países de Europa y Asia han iniciado investigaciones e incluso suspendido las actividades de WorldCoin para evitar que siga escaneando el iris de las personas. Las autoridades de esas naciones coinciden en proteger la privacidad de los datos biométricos. Diego Cuenca con el informe. En el mundo hay 6.200.000 personas que han escaneado su iris a cambio de criptomonedas, promovidas por la empresa WorldCoin. La mayoría de los usuarios son latinoamericanos, porque la compañía opera en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador. Aunque también ingresó en otros 10 países de Asia y Europa, no logró consolidarse debido a que las autoridades de esas naciones aplicaron medidas judiciales para suspender sus actividades. Entre ellos están Portugal, España, Francia, Kenia, India y Corea del Sur. En todas esas naciones dieron como principal razón que buscaban precautelar la protección de información biométrica de sus ciudadanos, porque WorldCoin no aclaró qué medidas adoptan para tener control de los datos que extraen de las personas. Además, porque el sistema que usan está diseñado para retenerlos de forma permanente. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos en marzo ordenó la paralización del escaneo mientras indagaba si las personas recibían información suficiente antes de dar su consentimiento para vender su iris. Mientras en Portugal cuestionaron a los encargados de escanear el iris en centros comerciales, porque según sus autoridades, no pedían ninguna identificación para evitar que los menores de edad participen sin el consentimiento de sus padres. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El secretario de Estado, Antony Blinken, asegura que hay evidencias suficientes sobre el triunfo de la oposición, que con este pronunciamiento ve fortalecida su teoría sobre un fraude en la reelección de Nicolás Maduro. Informa Pedro Jiménez. Mientras el Consejo Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin mostrar detalles de la votación, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática publicaba las actas que daban un resultado con el que el candidato Edmundo González gana casi 7-3 a Maduro, quien se ha empeñado en denunciar que la oposición intenta dar un golpe en Venezuela. Con esto, 4 días después de las elecciones, Estados Unidos publicó un comunicado de la oficina del secretario de Estado Antony Blinken que dice: conforme lo informó la misión de observación independiente del Centro Carter, el hecho de que el CNE no proporcionara los resultados oficiales a nivel de distrito, así como las irregularidades durante el proceso, han privado de toda credibilidad al resultado que anunció el CNE. Por su parte, la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente de los centros de votación en toda Venezuela. Estas actas indican que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos en esta elección por una diferencia incuestionable. Y añade, considerando las evidencias abrumadoras, resulta claro para Estados Unidos y por sobre todo para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. Antes fue Perú el primer país en reconocer a González y esta mañana se sumó Argentina con una publicación de la canciller Diana Mondino en su cuenta de X, donde escribió que luego de publicadas las actas por parte de la oposición, todos podemos confirmar sin lugar a ninguna duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González, mientras que el gobierno venezolano ha cerrado el paso al pedido de otras naciones para que se realice una auditoría independiente a los resultados de la votación. El presidente Nicolás Maduro alista 2 cárceles para los más de 1.000 detenidos durante las protestas de los últimos días de quienes denuncian un fraude electoral. A la par, el Tribunal Supremo, controlado por el presidente, admitió el recurso que impuso Maduro sobre las elecciones del domingo y citó a todos los candidatos hoy en la sala electoral. Informa Ileana González. Borrachos, drogados. Nicolás Maduro anunció que ha preparado 2 prisiones de máxima seguridad para los manifestantes detenidos, a los que calificó de criminales fascistas. Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar.
Se trata del centro penitenciario Tocorón y de Tocuyito, ambos ubicados al oeste de Caracas. Dijo que estas cárceles serán convertidas en centros de reeducación. Para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir. En video exhibió a 75 jóvenes, incluyendo menores de edad, que están detenidos por protestar contra el fraude electoral. Los familiares denuncian que muchos fueron arrestados cuando andaban por las calles. Ahora están incomunicados, sin abogados y acusados de terrorismo. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano citó a los 10 candidatos presidenciales a comparecer esta tarde y participar en la verificación de los resultados de los comicios del domingo. La medida responde al recurso de amparo que presentó Maduro el miércoles en la sala electoral a favor de los resultados. Agregó que está listo para presentar el 100% de las actas que avalan su triunfo. La oposición dice que ese proceso carece de legitimidad porque el tribunal no tiene competencia para suplir la obligación del Consejo Electoral en un asunto que debió aclararse antes de proclamar a Maduro como el presidente reelecto. Las organizaciones políticas están preocupadas por la seguridad de sus candidatos y precandidatos. El Consejo Electoral indicó que corresponde a cada uno pedir a la policía un análisis de riesgos y rubros como viáticos que deberá cubrir el beneficiario. Patricio Díaz tiene detalles. Las organizaciones políticas piden seguridad para sus candidatos. Las normas electorales disponen que el binomio presidencial apenas sea calificado por el CNE, recibirá seguridad individual por parte de la policía. Pero en partidos y movimientos hay preocupación. Democracia sí recordó que a pesar de aquello, en plena campaña, se dio el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Revolución Ciudadana señaló los atentados contra ex candidatos a otras dignidades, incluso precandidatos. Por eso piden que eso se extienda. Que tanto el CNE como el gobierno nacional garanticen la seguridad de los y las candidatas a todas las dignidades. La situación del país es una situación compleja y requerimos una mirada de todas las organizaciones en función de garantizar la vida de los y las candidatas. Según el Consejo Nacional Electoral, hay reuniones con el Ministerio del Interior para definir las medidas que se tomarán en el nuevo proceso. Sin embargo, pidieron a las organizaciones políticas que soliciten a la policía un análisis de riesgo de sus candidatos. Recuerdan que existe un acuerdo ministerial para este trabajo. Dentro de este acuerdo establece que los costos de viáticos, subsistencias y movilización del personal de seguridad y protección será cubierto por los beneficiarios del servicio. Es un punto que deben tomar en cuenta las organizaciones políticas. El Ministerio del Interior indicó que la responsabilidad de los gastos corresponde al Consejo Electoral. Nosotros ponemos todo nuestro contingente en cuanto al recurso humano, logístico, pero también es importante que la entidad que asume el rol, en este caso CNE, ellos otorguen el vehículo, ojalá sea un vehículo blindado obviamente por la necesidad, y la certificación presupuestaria de nuestros policías. Para el Consejo, las dificultades están en la falta de recursos, pero se mantienen diálogos con la policía para garantizar la seguridad de aquellos que se postulen en 2025. ¿Qué pasa si hay 18 candidatos? Necesitamos 18 autos blindados. El Consejo Electoral no tiene eso. Ni camionetas tenemos, peor autos blindados. Si bien las organizaciones políticas deben definir sus candidatos en este mes de agosto, serán oficializados por el CNE en octubre, cuando concluye el periodo de inscripción de candidaturas. 11 procesados del caso Plaga buscan que un tribunal les retire la orden de prisión preventiva y entre ellos el ex juez que concedió la libertad a Jorge Glass y Daniel Salcedo. Fabiola Santana con los alegatos. La investigación del caso Plaga está en la etapa final y 11 de los nuevos procesados buscan que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia les retire la orden de prisión preventiva. Uno de ellos es el ex juez Bani Molina, sentenciado por usurpación de funciones y prevaricato, y que concedió la libertad a Jorge Glass y Daniel Salcedo. En la audiencia, su abogado alegó que se pretende juzgar al ex juez 2 veces por la misma causa y solicitó medidas alternativas.
Tras el mismo objetivo está el abogado Cristian Romero, quien ejecutaba estrategias para liberar presos usando certificados médicos adulterados. Luis Lucero, ex juez de Huaquillas, que concedió la libertad a cabecillas de los Lobos como alias Brazudo. Y Jonathan Aguinda, quien redactó resoluciones para liberar a sentenciados como Daniel Salcedo y alias Madrid. El fiscal subrogante Wilson Toainga dijo que esos procesados tienen un rol protagónico en la red de delincuencia organizada, que otorgaba acciones constitucionales ilegítimas a cambio de dinero, por lo que solicitó que se rechace la apelación a la prisión preventiva. El tribunal, integrado por Daniela Camacho, Julio Inga y Marco Rodríguez, se pronunciará en los próximos días. En el caso Plaga hay 31 procesados entre ex jueces, servidores judiciales, abogados y policías que colaboraban en la red. Hospitales. Deficiencia en equipos. Hay preocupación entre los pacientes oncológicos por una máquina de última tecnología que también está fuera de funcionamiento en la Seguridad Social. Carla Delgado informa que hay más de 400 pacientes esperando su reparación. Aparte de las máquinas de mayor uso como tomógrafos y resonadores, en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES hay una máquina más sofisticada que es única en la red pública de salud y que tampoco funciona desde el año pasado. Es el PET ciclotrón, una especie de escáner capaz de realizar diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas. Diagnostica incluso tumores malignos de menos de 2 centímetros y enfermedades cardíacas y neurológicas. El equipo, que es el corazón del Centro de Medicina Nuclear del hospital, costó más de $1 millón en 2012 y su inoperatividad provoca graves consecuencias para los pacientes. Uno de ellos, Wilson, que tiene un cáncer de linfoma. Aunque recibió tratamiento, hace un año se enteró que tiene unas nuevas masas en su estómago y requiere un examen de urgencia. Con este examen, con el PET-scan, yo puedo saber si es que las masas que siguen acá, si da positivo o negativo. Y aunque el pedido para realizar el examen es apremiante, no ha logrado acceder al estudio. Esto es muy duro de enfrentar esta enfermedad y muchas veces irse al hospital y que nos digan prácticamente no nos llamen, nosotros les llamaremos. También Yolanda tiene una orden para este examen desde febrero de 2023, porque su médico tratante teme que el cáncer que le detectaron en los senos hace 10 años volvió. Su única opción es seguir esperando porque no cuenta con recursos para ir a una clínica particular. Cuesta $2,000, que es bastante inalcanzable para nuestra economía y como seguimos en tratamiento, son gastos adicionales y es una suma bastante inaccesible para nosotros. Como Wilson y Yolanda, hay 400 pacientes que esperan este examen. El 80% fue diagnosticado con cáncer o presunción de la enfermedad. Las autoridades del hospital no niegan que el equipo lleva meses sin funcionar, aunque sus fechas no coinciden con la de los pacientes. Dicen que la última vez que hicieron uno de estos exámenes fue en noviembre del año pasado. Esta área de PET-CT, obviamente, el hospital ya tiene aproximadamente unos 10 años en operación. Durante estos 10 años, el equipamiento que estuvo anteriormente ya cumplió su vida útil. Y es una de las causas que el hospital, preocupado por la atención de los pacientes, lo que hizo fue promover y adquirir un equipamiento de última tecnología, que es el que lo vemos aquí. Es un equipamiento que es 100% digital. Este equipo digital, según explica, tiene mayor capacidad que el anterior. Sin embargo, no está listo para prestar servicios. El hospital produce su propio radiofármaco, que es el Fluor 18, y obviamente el hospital lo que está haciendo es intentando incrementar la cantidad de radiofármacos para poder dar una mejor atención a los pacientes. Por ende, se está concluyendo las contrataciones de los otros componentes, que es la producción y la puesta en marcha del ciclotrón. La idea es que cuando se retome su funcionamiento, los pacientes sean llamados por orden de pedido. Su única alternativa es esperar. Esta noche, en la última entrega de esta serie sobre la deficiencia de equipos en los hospitales públicos, las respuestas de las autoridades sobre los problemas registrados desde hace meses.
Cuando regresemos, 2 fallecidos y 1 millón de viviendas sin energía. Son los estragos de una tormenta que azota el centro-sur de Chile. Al volver los detalles. Bien, despiértate renovado. Los niveles de agua medidos en la central Mazar hasta julio demuestran que 2024 es el año más seco en esa hidroeléctrica y por eso los niveles de generación se reducen paulatinamente, pese a que oficialmente el estiaje no ha empezado. El informe con Francisco Garcés. La hidroeléctrica Mazar reduce paulatinamente su generación para administrar su embalse y hacer que el agua no baje del nivel óptimo. Mantener ese embalse es vital para sobrellevar el estiaje que se espera desde septiembre, ya que provee el agua para generar electricidad en Mazar, Molino y Sopladora, hidroeléctricas encadenadas en el río Paute. Según las cifras de SELEC, en julio Mazar produjo 52.045 megavatios, 19% menos que los 64.000 megavatios que generó en julio del año 2023. Entre enero y julio es el segundo periodo de menor producción de energía de Mazar desde que entró en funcionamiento. Solo el 2013 produjo menos energía a causa de la sequía de ese año. Las condiciones del río Paute son anómalas y hasta julio las cifras de caudal medidas en Mazar convierten el 2024 en el año más seco en ese sitio del que se tenga registro. Esto tiene que ver con el caudal promedio del río. Entre enero y julio del 2023 fue de 75,6 metros cúbicos por segundo, mientras que en el mismo periodo de este año fue solo de 60,2 metros cúbicos por segundo, 20% menos. No se prevé una mejoría. Según las mediciones de la empresa de agua de Cuenca, las probabilidades de lluvia en el río Paute son del 16%. Por eso los caudales de ingreso al embalse de Mazar se mantienen bajos. Una tormenta de lluvia y viento afecta regiones del centro-sur de Chile y avanza hacia Santiago, la capital. El temporal ha arrancado techos, derribado árboles, se presenta con marejadas en la zona del litoral marítimo. Las regiones Los Lagos y Biobío experimentan un frente de mal tiempo que ha llevado destrucción a la zona. Techos de decenas de casas y edificios han sido arrancados uno tras otro. Mientras que en la ciudad de Concepción se produjo la caída de una antena en los primeros momentos de la tormenta. Hay árboles derribados, cortes en el suministro de energía eléctrica que afectan hoy a 1 millón de viviendas y se reporta la muerte de 2 personas. Así también hay 2 desaparecidos, incluida una niña de 5 años arrastrada por marejadas en Viña del Mar. Las ráfagas de viento han superado los 100 kilómetros por hora y a ratos han llegado a extremos de 180. Este fenómeno climático ha llegado también a Santiago, la capital, obligando al cierre momentáneo de operaciones en el aeropuerto durante la madrugada. Se prevé que situaciones de emergencia sigan reportándose en los próximos días con el desbordamiento de ríos y cortes en carreteras. Un delfín fue visto en el río Támesis a su paso por el sureste de Londres, en Inglaterra. Expertos han expresado su preocupación por lo que parecería ser un delfín letárgico, término que se le dio por su aspecto desorientado. Han dicho que estos mamíferos acuáticos no deberían estar tan lejos ni solos y que cuando eso ocurre es porque están perdidos, llevándolos muchas veces a la muerte, pues además su medio ambiente es marítimo. Tuberculosis en las cárceles también afectan a familiares de los presos. Así lo asegura una investigación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que en Guayaquil contabilizaron 41 casos. Actualmente en los centros hay 627 reos contagiados. Lo informa Bessie Granja. Una investigación realizada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos asegura que los contagios de tuberculosis en las cárceles del país se agudizaron tras la crisis carcelaria de 2023 y la militarización de los centros. Porque el colocar a las personas privadas de libertad juntas, sin ningún tipo de análisis de enfermedades o algo por el estilo. Actualmente las autoridades reportan 627 casos a escala nacional. El principal foco es Guayas, con 435 infectados.
Durante el 2024 en Guayaquil, 41 familiares denunciaron que sus reos presentan cuadros de tuberculosis graves, sin que el Estado garantice la debida atención. Contagios que ahora afectan a cónyuges e hijos de presos, según el comité. En marzo de este año, el preso Hugo C., de 26 años, ingresó al Hospital Monte Sinaí y falleció tras estar internado a causa de una tuberculosis pulmonar y a un cuadro de desnutrición, según la ficha médica. En 2019, las autoridades de la Penitenciaría del Litoral solicitaron una intervención urgente por esta enfermedad, que debido a la complejidad en el tratamiento requiere de pabellones especializados y que las cárceles no tienen para el aislamiento y seguimiento de hasta 1 año con el paciente. Imágenes inéditas del terremoto de Ambato de 1949 se guardan en la Cinemateca Nacional en Quito, que cumple 100 años. Televistazo tuvo acceso a ese material histórico y Valeria Navarro las muestra. El cine ecuatoriano cumple 100 años y la Cinemateca Nacional conserva en sus archivos algunas curiosidades. Una de ellas es un video a color del terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949. No es una película ni un documental. Son registros fílmicos que se grabaron 10 años antes de que la televisión ecuatoriana transmitiera. Este archivo llegó a la Cinemateca Nacional en el año 2015 y se desconoce quién lo grabó. Probablemente pertenezca al Fondo Tramontana. Las imágenes de las ruinas de la iglesia Santa Rosa son impactantes. Frente a uno de los altares, decenas de personas, los hombres con sombrero, hacen fila y con vigas remueven los escombros para buscar sobrevivientes. Sacan las rocas en carretillas y se ve a sacerdotes sumándose a las labores de rescate. Las casas de los cantones de Pelileo, Guano y Ambato quedaron destruidas. 1.920 kilómetros cuadrados fueron afectados. 6.000 personas murieron. 100.000 perdieron su hogar. Miles improvisaron carpas para guardar las pocas pertenencias recuperadas. El film muestra los aviones de la misión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que llegaron con ayuda humanitaria. Ese terremoto fue uno de los más desastrosos del siglo XX en Ecuador, según una investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ocurrió a las 14:08 y su epicentro fue al sur del nido sísmico de Pisayambo, a 15 kilómetros del nororiente de Pelileo. Su magnitud fue de 6.8 grados con una profundidad de 15 kilómetros. A raíz de este acontecimiento y como un gesto para celebrar la vida y la reconstrucción de la ciudad, 2 años después nació la fiesta de las flores y las frutas. Hoy en una nueva entrega de Ecuaterra les contamos que en el Chocó andino, muy cerca de Quito, habitan las aves más raras del mundo. Ornitólogos de otros continentes llegan al país solamente para observarlas. Carla Delgado se adentró en esta zona natural. La Reserva de Biosfera del Chocó andino cubre 287.000 hectáreas y entre sus riquezas alberga el 30% de aves del país. La mayor parte de su territorio son remanentes de bosques andinos que se convierten en un santuario natural para estos animales. Hay 700 especies, entre estas 12 tipos de colibríes, como este macho de ninfa coronada o esta hembra de jacobino nuquiblanco, especiales por su color y brillo. La estructura de sus alas le dan la posibilidad de volar adelante, atrás, arriba, abajo, volteado, en casi cualquier posición. Entonces eso es obviamente fascinante para ver. Las alas se mueven tan rápido que en las especies más o menos pequeñas no puedes ver las alas, realmente se ve como una cosa borrosa, pero aletean más o menos 80 veces por segundo. Especies extremadamente vistosos como los tucanes, y entre ellos uno raro, como este arazari piquipálido, una ave endémica amenazada por la deforestación. Suele volar alto, y aunque en el país su número ha disminuido en un 30%, en las zonas protegidas del Chocó es cada vez más notorio.
Y el concepto nuestro era más bien no solamente proteger las aves, crear hábitat para más especies, pero también incentivar a las personas locales de acá. Y hemos visto que hay muchísimas personas que están reforestando, están protegiendo las aves, están aprovechando de las aves y los animales que se pueden ver, inclusive para turismo, para beneficiarse. Y eso es realmente lo que importa a nosotros. En los bosques nublados se han contado 270 tipos de mamíferos, intrépidas guatuzas, guardillas andinas de cola roja, que se alimentan de frutos y semillas de bellotas y que prefieren los bosques jóvenes y sombríos, una especie que también habita en Colombia y en Trinidad y Tobago. Las tangaras son los pájaros más comunes en el Chocó. Se caracterizan por tener plumaje brillante y picos gruesos. No sobrepasan 13 centímetros. La Dagnis azul se distingue entre su familia por su color vibrante y la golirrufa por su plumaje y sus pecas negras. La joya del Chocó andino es el umbrella bird, o pájaro paraguas, la segunda ave más rara del mundo, por su forma y su trino, muy similar a la de un toro. Del umbrella bird solo hay registro en esta zona de Ecuador y en la parte norte de Colombia. Para verlo hay que ir a Los Bancos, en el recinto 23 de junio. Es tan famoso y tan singular que la comunidad ha puesto su nombre a la reserva. Claro, hay que caminar 1 hora hasta la colina y para llegar hay que atravesar el río Blanco y la cascada del Amor, así llamada por su forma. Ambas son fuentes de agua importantes para el ecosistema. El umbrella bird fue descubierto en esta zona hace 13 años. Luis Anguila, a cargo de la reserva, aún recuerda que fue por eso que decidieron reforestar y plantar los higuerotes. Son árboles corpulentos, conocidos como matapalos, donde habita este pájaro. Usualmente ellos vuelven hacia las 2:30 de la tarde, pero en verano, cuando son más activos, regresan pasadas las 5. El umbrella bird es una cotinga, es una especie de aves que normalmente hacen un cortejo en las mañanas y hace sus bailes para enamorar a las hembras. El ave que mejor baile, pues esa la enamora a la hembra y se van en el transcurso del día. El macho es más grande que la hembra. Mide hasta 55 centímetros. Tiene una cresta abultada muy parecida a la de un paraguas. De ahí su nombre. También se distingue de la hembra por una curúncula gruesa cubierta de plumas que cuelga hasta 1 metro de la garganta mientras se mueve. Cuando empezamos nosotros con este tema de observación aquí del umbrella bird, era bastante frecuente ver 6, 7 umbrella birds. Era muy satisfactorio ver esto. Pero ahora es muy normal ver 15, 17 y se han logrado ver hasta 24 umbrella birds. Son los diamantes escondidos del Chocó, verdaderos regalos de la naturaleza, para aquellos que entendieron la importancia de cuidarlo y preservarlo.